Seguimos entonces. El punto que sigue en el trabajo práctico de laboratorio, en la guía, el título que sigue dice, dependencia de la resistividad de los metales con la temperatura. Voy a leer esto que dice acá al principio. La resistividad de la mayoría de los metales puros varía casi linealmente con la temperatura en un amplio intervalo de valores de esta, respondiendo a la siguiente ecuación. Y acá se nos da una ecuación. Que esta ecuación nos permite encontrar el valor de la resistividad de un material cuando la temperatura cambia, ¿sí? Porque en general los valores de resistividad, voy a pasar a mostrarles eso ahora, los valores de resistividad de los materiales están tabulados. Fíjense que acá tenemos como título acá, resistividades de algunas sustancias a temperatura ambiente. Entonces tenemos distintos materiales, como por ejemplo acá metales, plata, cobre, oro, aluminio, wolframio, acero, plomo, mercurio. En aleaciones, manganina, constantán, niclón. Bueno, acá algunos materiales semiconductores y algunos aislantes, ámbar, azufre, cuarzo, madera, mica, teflón, vidrio. Y para cada uno de esos materiales se da el valor de resistividad. Fíjense, uy, no quería hacer eso. Fíjense, por ejemplo, que el material que se usa para los cables es el cobre. Y acá tenemos que el cobre tiene una resistividad de 1,72 por 10 a la menos 8 y la unidad es ohm-metro. Entonces, esa resistividad que se da en general, esta tabla no dice nada, pero en general se da para una temperatura ambiente, puede ser 20 grados o 25 grados, no me acuerdo ahora exactamente cuál es el valor para esto, pero se toma una temperatura ambiente promedio, digamos, y este valor, digamos, esa temperatura, es lo que se toma como el valor de referencia, ¿sí? Fíjense que acá en esta ecuación, vamos a ver la ecuación, tenemos que la resistividad es igual a ρ sub 0, que es una resistividad que está marcado acá. Ρ sub 0 es la resistividad a la temperatura de referencia T sub 0. Y es ρ sub 0 por 1 más alfa por T menos T sub 0. Alfa se define acá, es el coeficiente térmico de la resistividad cuyo valor numérico constituye una propiedad del metal. Es decir, que ese alfa, ese coeficiente, es una propiedad del metal. Y también me voy a ir un poquito más abajo ahora y vemos que acá tenemos otra tablita, ¿sí? Y esta tabla nos da estos coeficientes térmicos de la resistividad de algunas sustancias, dice acá. Y fíjense, tenemos de nuevo el cobre. Por acá, por ejemplo, cobre tiene un coeficiente térmico de la resistividad de 3,90 por 10 a la menos 3, eso debería ser un exponente, 3,90 por 10 a la menos 3, y esto es Kelvin a la menos 1. ¿Sí? Esa sería la unidad que tiene este coeficiente. Bien, ese sería entonces el coeficiente alfa en esta ecuación. Y tenemos las temperaturas. O sea, habiendo visto eso, vamos a ver de nuevo la ecuación. Tenemos un coeficiente, perdón, tenemos una resistividad ρ sub 0, que estoy marcando acá, a una temperatura T sub 0. Supongamos 20 grados. Yo tengo que a 20 grados la resistividad es de un valor como este que tenemos acá en la tabla, 1,72 por 10 a la menos 8. Y quiero saber la resistividad a una temperatura de, qué sé yo, 50 grados. Entonces reemplazo 50 acá, me queda 50 menos 20, 30, multiplico por el coeficiente de la resistividad del cobre, porque estoy averiguando del cobre, ¿sí? Tomo el coeficiente térmico de la resistividad de esta tabla, lo reemplazo acá, saco la cuenta 1 más este producto,
multiplico por la resistividad a esa temperatura de referencia y voy a obtener el valor de la resistividad del cobre a una temperatura de 50 grados. ¿Sí? Porque el valor de la resistividad cambia según la temperatura. Eso es lo que estamos viendo en esta parte del práctico, ¿sí? Bien. Tenemos después una ecuación que nos da cómo varía la resistencia según la temperatura. Fíjense que la ecuación es exactamente la misma que acá arriba. Tengan presente que este numerito indica el número de la ecuación, ¿sí? No es que esté multiplicando por 4. En las ecuaciones de arriba aparece también, ¿sí? Esta es la ecuación 1, por las dudas. Esta es la ecuación 2, ecuación 3 y ecuación 4. Bien, fíjense que estas dos ecuaciones son prácticamente iguales. Lo único que cambia es que en esta de abajo, en vez de tener resistividad, tenemos resistencia. Resistencia a una temperatura T es igual a la resistencia R sub 0 a una temperatura de referencia T sub 0 por 1 más alfa por T menos T sub 0. ¿Sí? Sería la ecuación para la resistencia. ¿Qué cambia? Y si nos vamos más arriba y vemos de nuevo esta ecuación que relaciona a la resistencia y a la resistividad, y si multiplicamos por L y dividimos por S en ambos miembros de esta ecuación, convertimos la resistividad a resistencia y tenemos esta otra ecuación de acá abajo, ¿sí? Es básicamente lo mismo, pero para otro parámetro, digamos. Bien, ahí tendríamos prácticamente todo definido. O sea que eso fue solo la introducción al trabajo práctico. Vamos a ir ahora a la parte de los experimentos, lo que ustedes tienen que hacer, que vamos a ver cómo lo resolvemos este año con simuladores. El enunciado dice, voy a leer el enunciado, ensaye distintos elementos con voltímetro y amperímetro en corriente continua, a efectos de determinar si su resistencia eléctrica cumple o no con la ley de Ohm. Realice un esquema del circuito de conexión, complete el cuadro de valores medidos y calculados, valores medidos, diferencia de potencial y corriente, y valores calculados R, y grafique los pares de puntos, diferencia de potencial y corriente para los distintos elementos. Bueno, les cuento un poquito cómo es esto, cómo debió haber sido en el laboratorio, y van a ver cómo pretendo que lo hagan ahora con el simulador, ¿sí? En el laboratorio se les daban 3 distintos elementos, 3 distintas resistencias. Y lo que ustedes tenían que hacer con esas resistencias era aplicarles diferentes valores de diferencia de potencial, que los iban a ir midiendo, y a su vez medir la corriente. Y tenían que hacer la relación, acá abajo en esta tabla, iban llenando, ¿sí?, para cada uno de los elementos, de esos 3 elementos, y ustedes tomaban valor, por ejemplo, diferencia de potencial, qué sé yo, 12 volt, corriente, medían una corriente de, qué sé yo, 0,5 amperes, y tenían que calcular el valor de la resistencia, ¿sí? O sea que medían diferencia de potencial, miden corriente y calculan el valor de la resistencia. En este caso sería 12 dividido 0,5 y nos daría 24. ¿Sí? 24 ohms sería ese valor de esa resistencia calculada. ¿Cómo la calculamos? Y con la ecuación que estuvimos viendo más arriba, resistencia es igual a diferencia de potencial dividido corriente, B dividido I. Ay, a ver. Ahí está, ¿qué hay? Bien. Ahora, lo que ustedes tenían que ver es si estos materiales eran materiales óhmicos, es decir, si se cumplía la ley de Ohm. Entonces lo que tenían que hacer acá abajo, en esta grilla, era hacer una gráfica en donde ponían en uno de los ejes
eje de las X, se ponía déjenme que vea, se ponía el voltaje o diferencia de potencial. Y en el eje de las Y se ponía el valor de la corriente. ¿Por qué? Esto lo iban haciendo para distintos valores, ¿sí? Por ejemplo, 12 volt, 10 volt, 8, 6, 4, 2, y bueno, lógicamente para diferencia de potencial 0 va a dar corriente 0, o sea que daría resistencia 0 también, ¿sí? Podríamos tomar ese como el punto en el origen. Bueno, y así ustedes iban a tomar estos distintos valores y van a tener, por ejemplo, el 0, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Para cada uno de estos valores iban a tener los distintos valores de corriente, ¿sí? Supongamos que para el 12, a ver que está llegando alguien a la clase. Para el 12 teníamos una corriente de 0,5 amperes. Supongamos que acá está ese 0,5 amperes. Entonces íbamos a tener un punto acá, acá. Y así iban a ir teniendo distintos valores de corriente para cada uno de los puntos de diferencia de potencial, ¿sí? Y iban a dibujar más o menos una cosa así, una línea recta. Una línea recta, ¿sí? Sí, ahí está, esa sería más o menos esa línea recta. Ahora, si el valor de resistencia les daba siempre 24, significa que existe la proporcionalidad dada por la ley de Ohm, 24, bueno, acá lógicamente va a ser 0, ¿sí? Porque no tenemos valor. O sea que en realidad no tendría que haber puesto el 0, quizá confunde un poco más, porque seguimos teniendo una resistencia en el material, nada más que no la podemos medir porque no tenemos corriente ni tenemos diferencia de potencial. ¿Sí? O sea que esos ceros, mala mía, no debía haberlos puesto, porque acá, digamos, deberíamos seguir teniendo el 24 a pesar de que no haya corriente, porque la resistencia no desaparece. ¿Sí? La resistencia es una propiedad del material. Bien, entonces, si se daba esto, que les da todos los valores iguales, significa que el material es óhmico, ¿sí? Y van a tener una gráfica como esta. Tenían que hacer eso para estos tres materiales distintos. ¿Qué es lo que a mí me gustaría que hagan ahora? Que ustedes hagan esta práctica, pero con un simulador, ¿sí? Vamos a ver acá uno de los simuladores. Vamos a volver acá para atrás. Esperamos mientras esto se carga. Bien, fíjense, vamos a volver de nuevo a trabajar con estos simuladores y en este caso vamos a usar, déjenme que vea, ley de Ohm, ese ya lo vimos, vamos a usar este. Así que es kit de construcción de circuitos. CD significa corriente directa o corriente continua. Ya van a ver bien de qué se trata eso, ¿sí? O sea que abrimos ese. Kit de construcción de circuitos, corriente directa. Esperamos que se cargue. Bueno, tenemos acá dos posibles simuladores, uno que se llama introducción y otro que se llama laboratorio. Este de introducción tiene menos, voy a abrir ese, tiene menos cosas que el que es laboratorio. De todos modos, uno acá abajo después puede cambiar, ¿sí? No sé si lo alcanzan a ver. Ahí está introducción y ahí está laboratorio. Fíjense que aparecen un par de opciones más acá a la derecha cuando estamos en la opción de laboratorio. Que por ahora vamos a trabajar solo con introducción, después vamos a ver el otro de laboratorio. Bueno, este simulador es el mismo que usamos para el trabajo práctico número 2, ¿sí? Así que después cuando vean el práctico número 2 van a ver un poco más de explicaciones de esto.
Básicamente lo que tenemos que hacer acá es armar un circuito con una pila, voy a hacer que muestre la corriente, una pila y una resistencia. Esta que tenemos acá es la resistencia. ¿Sí? El dibujito se asemeja a cómo es una resistencia en la realidad. Bien, y básicamente lo que vamos a hacer acá entonces es conectar mediante cables la pila a la resistencia. Conectamos así. Y acá voy a poner por una cuestión de comodidad y para que vean también un interruptor, ¿sí? O sea que acá y acá voy a poner un interruptor para que nos queda un poco torcido. Déjenme que lo voy a acomodar un poquito así queda visualmente más agradable. Ahí está. Pongo el interruptor que cuando yo cierre el interruptor va a empezar a circular corriente por acá, ¿sí? Entonces miren, vamos a hacer eso. Voy a cerrar el interruptor. A ver que alguien me escribe por el chat. Profe, a veces se le escucha cortado. Si hay alguien está diciendo que se escucha un poco cortado. Bueno, si les pasa a todos, avísenme, ¿sí? Entonces espero un poquito así se restablece mi conexión. Si no, si me están escuchando bien algunos, significa que el que escucha cortado es porque a él le está fallando internet. Bien, fíjense entonces, yo cierro el interruptor, le hago clic arriba, ahí está, cerré el interruptor y empieza a circular corriente. ¿Sí? Circula corriente eléctrica y, digamos, ese circuito está funcionando. Vemos ahora, a ver, Bien, tenemos entonces el circuito funcionando. Fíjense que si yo hago doble clic, un solo clic sobre la resistencia, acá me da la opción de cambiar el valor, ¿sí? Mientras mayor es la resistencia, fíjense que menor es la corriente. Ahí la flecha se mueve más lento. Mientras menor es la resistencia, la corriente aumenta. ¿Sí? Fíjense ahí, si la corriente es de 0 ohm, estoy haciendo un cortocircuito en este circuito que armé y la pila se prende fuego porque es tan grande la corriente que se le está pidiendo a la pila que se sobrecalienta y se prende fuego. Por suerte, gracias a estos simuladores, este fuego es ficticio y no corremos riesgo de romper nada, que en el laboratorio sí se podría romper algo como a veces sucede. Bueno, le vamos a dar un valor un poquito más grande, qué sé yo, vamos a poner por ahí, no sé, 10 ohm, no sé cuánto estaba, ahí, 10 ohm. Digo, profe, que la corriente es de 0 ohms. Perdón, dije la corriente, no, la resistencia es de 0 ohm. Ahí te- Bien, sí, no sé si me equivoqué yo, si dije corriente estuvo mal. La resistencia era de 0 ohm. Como no hay resistencia en el cable, la corriente es muy grande, porque no hay nada que se oponga a la circulación de la corriente, ¿sí? Y por eso la pila tendría que entregar una corriente muy grande que excede su capacidad y se calienta y se prende fuego. Bueno, y también Entendió, podríamos... gracias. Muy bien, de nada. También podemos cambiar el valor de la pila, ¿sí? De la diferencia de potencial. Fíjense, aumento la diferencia de potencial, aumenta la corriente, disminuyo la diferencia de potencial, disminuye la corriente. Lo mismo que estuvimos hablando recién, acá se puede trabajar también. Le voy a poner un poco más, vamos a dejarla ahí como 20 volts. Bien, y lo que yo pretendo que ustedes hagan es lo siguiente, es simular lo que tendríamos que hacer en el laboratorio. Acá a la derecha tienen un voltímetro, que es para medir diferencia de potencial, y un amperímetro, que, acá este es otro amperímetro, bueno, a ver si paso al laboratorio. Bueno, perdí el circuito, voy a tener que armarlo de nuevo, no hay problema. Lo voy a armar acá porque quiero usar este amperímetro que en la otra parte no estaba, ¿sí? No hay problema, armamos muy rápidamente de nuevo el circuito. Y ya que lo voy a armar de nuevo, voy a colocar el amperímetro, ¿sí? Para que ustedes vean cómo se conecta.
Fíjense, el amperímetro en un circuito se conecta en serie. Conectar en serie, como les explicaba en el video del trabajo práctico número 2, es como si los elementos del circuito fuesen vagones de un tren, ¿sí? Entonces yo tengo que conectar el amperímetro en serie y fíjense que todo queda como si fuesen vagoncitos de un tren, uno atrás del otro, ¿sí? Voy a conectar acá lo que me faltaba con el cable. Ahí está. Y ahí está el circuito armado de nuevo, ahora con el amperímetro conectado. Cierro el interruptor y ahí empieza a circular corriente. Y fíjense que el amperímetro me está marcando la corriente, ¿sí? 0,9 amper. Si yo aumento el valor de la pila de diferencia de potencial, fíjense que aumenta la corriente, ¿sí? Le pongo ahí, no sé, 30 volts casi, 3,05 amper. Lo voy a poner en 20 más o menos y me da 2 amper, ¿sí? La resistencia es de 10 ohm. Bueno, lo que yo quiero que hagan ustedes, vamos a poner un poco más de resistencia, 20, 21 ohm, ahí cualquiera, es que ahora usando el voltímetro, fíjense que tenemos el voltímetro acá, para medir voltaje tenemos que poner las puntas del voltímetro en dos puntos distintos en el circuito, ¿sí? Entonces lo voy a poner acá en la resistencia. Voy a poner una punta en uno de los extremos de la resistencia y la otra punta en el otro extremo. Y fíjense ahí cómo me marca el voltímetro un voltaje de 20 volt en la resistencia, que es el mismo voltaje que tiene la pila porque no tenemos pérdida en los cables, ¿sí? No tenemos resistencia en los cables. Que eso lo puedo agregar acá en este simulador que es como de laboratorio para simular una práctica más real y fíjense, lo voy a hacer. En esta opción a la derecha, fíjense que despliego, dice resistencia del cable. Yo voy a correr este deslizador un poco a la derecha y voy a agregarle resistencia al cable, que eso se asemeja más a la realidad, porque todo cable tiene una resistencia, todo material conductor tiene una resistencia. Y fíjense que el valor del voltaje disminuye. Fíjense que ahora dice 19,04, recién decía 20. Eso pasa porque en el cable se está perdiendo energía, ¿sí? Porque el cable al tener una resistencia se calienta y por un efecto que se llama efecto Joule, al calentarse estamos perdiendo energía y por eso perdemos, bueno, parte de esa energía en el cable y en la resistencia tenemos un voltaje de, una diferencia de potencial de 19,04 volts. Es decir, que hay 1 volt que se estaría perdiendo, digamos, en los cables. No está muy bien dicho eso a nivel físico de que se pierde diferencia de potencial, ¿sí? Lo digo ahora para explicar, lo que se pierde es energía. Tengan eso en cuenta nada más. Bien, lo que yo pretendería que hagan ustedes entonces es la práctica que estábamos viendo recién. Y acá, que ustedes hagan esto de darle, que pongan una resistencia cualquiera, es más, podrían tomar distintos valores de resistencia como para hacer la práctica, ¿sí? Poner un valor, por ejemplo, esta tiene ahora 21 ohm. Bueno, lo hacemos con 21, después lo hacemos con, qué sé yo, 49 y después lo hacemos con 75. O déjenme ver otra cosa que me estoy acordando. Estoy a la izquierda en estos elementos. Porque podemos probar. Fíjense, acá hay esto. No sé realmente si será factible, pero podríamos probar. Déjenme que vea qué diferencia hay con esta resistencia. Si cambio esta y pongo esta. Resistencia, es una resistencia que puede tener valores mucho más grandes. Sí, fíjense, empieza en 100 ohm y llega hasta 10.000. La otra resistencia que había puesto recién tiene, ponemos acá de nuevo, esta resistencia va desde 0 ohm hasta 120. Sí, bueno, son distintos valores. Podrían entonces tomar una de estas resistencias que tiene valores más chicos,
dar valores de diferencia de potencial, medir la corriente y ver lo que sucede. Quizá podrían probar también, lo voy a dejar un poquito a su criterio porque tienen varios elementos para probar. Podrían probar con esta otra resistencia que tiene un valor más grande. Y vamos a probar una cosa más. Más adelante, acá en el simulador, fíjense que pueden poner otros elementos. ¿Sí? Esto, yo supongo que los que hicieron el simulador han pensado en poner estos elementos para probar con distintos materiales cuando se están haciendo prácticas como esta que estamos haciendo ahora. Entonces, fíjense, podemos probar, simpático que hay una mano y hay un perro. ¿Sí? Lo del perro es un poco salvaje, digamos, para hacer pruebas de electricidad con el perro. Así que voy a agarrar el lápiz en vez de agarrar el perro y podemos ver qué pasa con el lápiz que es de carbón. ¿Sí? Vamos a sacar esta resistencia de acá y vamos a poner el lápiz. Fíjense que circula una corriente eléctrica también, ¿sí? Porque el carbón es un elemento que conduce corriente eléctrica. Entonces, bueno, pueden probar también con el lápiz, por ejemplo, con la resistencia de valor más chico, esta resistencia más grande o el lápiz. Y veamos, por ejemplo, qué pasa si pongo una mano, porque la mano, el cuerpo humano también es conductor. Ahí no circula corriente, vamos a aumentar el valor de la pila y no es suficiente, no tengo circulación de corriente. Bueno, se ve que la resistencia del cuerpo humano es suficientemente grande como para que no circule corriente por acá por el circuito. También me parece un poco salvaje poner la mano, pero bueno, era como para ver qué pasaba. Acá tenemos otro cable y no sé, a ver como para probar rápidamente, fíjense, un clip que es de metal, es un elemento conductor también. Tengo corriente, tenía muy grande el valor de la diferencia de potencial, se prendió fuego todo. Es que el clip, por ser de metal, tiene una resistencia muy baja. Una moneda puedo poner también circula corriente porque la moneda es de metal. Bueno, en definitiva, elijan ustedes 3 elementos para hacer la práctica. Y lo que van a hacer, yo voy a volver a poner la resistencia. Lo que van a hacer Profe, es... ¿usted tiene el link hacia ese simulador? El simulador, sí, se los puedo pasar después. Lo puedo dejar ahí en la práctica, en donde les deje el video. Y si no, se meten a la página de fed.colorado, como les mostré recién, y buscan el simulador este que estuvimos viendo acá. En el video les ha quedado cómo llegué al simulador. Así que en todo caso ahí después lo pueden ver. Oye, Muy bien. Bueno, lo que pretendría entonces que hagan es ustedes arman este circuito y tienen valores de voltaje en el voltímetro y de corriente en el amperímetro. Entonces van a ir dándole distintos valores a la pila de diferencia de potencial. Perdón, le van a ir dando distintos valores, acá no nos confundamos, le van a ir dando distintos valores a la pila, ¿sí? De voltaje, ¿sí? Lo van a ir cambiando. Y a medida que van cambiando el valor de voltaje, van a ir anotando los valores de diferencia de potencial en la resistencia, que es lo que les está dando el voltímetro, si es lo que les indica el voltímetro, y el valor de corriente. O sea que acá tendrían que anotar diferencia de potencial en la resistencia. Voy a poner así, por ejemplo, V sub R, diferencia de potencial en la resistencia, corriente, y después tienen que hacer la cuentita, diferencia de potencial en la resistencia dividido la corriente, para anotar el valor de la resistencia que tiene lo que sea que estén usando acá. Cuando estén usando esta resistencia, se supone que les va a tener que dar un valor como el que tiene la resistencia acá, o sea que lo van a poder verificar. Por ahí sería interesante si lo hacen, no sé, con la moneda o con el clip, con alguno de estos también, para ver qué valores de resistencia tiene eso, porque en el simulador no nos dice nada, ¿sí? No nos da ningún valor, a modo nada más de interés. Bien, y con esos valores construyen también esta gráfica tal cual como les indiqué recién, ¿sí? Bien, eso sería entonces esta parte de la práctica, que se puede hacer exclusivamente con el simulador. Y esta otra parte de la práctica tiene que ver, esto va a ser un poquito más difícil de hacer con el simulador.